Las Cortes de Castilla y León han realizado una destacada labor legislativa en este último periodo de la legislatura y una de las cuestiones relevantes también que más se ha comentado en los últimos tiempos ha sido la modificación de la ley de caza de nuestra comunidad autónoma. Para conocer en detalle en qué ha consistido esa modificación, saber en qué consisten sus diferentes capítulos y en qué se motiva esa justificación que se ha realizado desde las Cortes Autonómicas para la modificación, vamos a conocer detenidamente el texto normativo. Comenzamos con el propio nombre de esta norma, que no es otro que el de la Ley 9/2019 de 28 de marzo de modificación de la Ley de 4 de 1996 de 12 de julio de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Parte la norma de un análisis que vemos ya en pantalla. En Castilla y León más del 88% de la superficie son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 kilómetros cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. Precisamente, partiendo de esa base, se tiene lugar en la ley lo siguiente. En primer lugar, se persigue dotar de un marco jurídico estable a las especies definidas como cinegéticas, declarando como tales aquellas que, no encontrándose en ninguno de los supuestos de protección estricta conforme a la normativa comunitaria, estatal u autonómica, y que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad puedan soportar una extracción ordenada de ejemplares, se incluyan dentro de estas características. Asimismo, se han fijado los periodos y días hábiles para el ejercicio de la caza de protección. Además, tenemos que decir que se establece, un régimen complementario de protección de estas especies que garantice que el ejercicio de la caza no comprende el estado de conservación de las mismas en su área de distribución. La ley prevé además que la Consejería competente en materia de caza prevé un plan general de caza en el que se establezcan las limitaciones adicionales que contemplen las peculiaridades comarcales, las medidas necesarias que deriven de las variaciones climáticas temporales o la propia evolución local de determinadas especies. Esto es lo que determina en este momento la ley en sus diferentes artículos, en sus diferentes objetivos, y todo ello de cara a una justificación que realiza la norma, que ya también vemos en pantallas. En consonancia a lo previsto en el ámbito europeo y que estuvo promulgado en el año 2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una ley en concreto de 13 de diciembre de ese año, incorporando al ordenamiento jurídico español las directivas anteriores. Hay que decir que esta ley prevé que la caza solo podrá realizarse sobre las especies que determinen las comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el listado de especies de régimen de protección especial o las propiamente prohibidas por la Unión Europea. La ley de 4 de 1996, de 12 de julio, de caza en Castilla y León vino a ordenar y a fomentar el ejercicio de la caza en la comunidad bajo el principio de conservación de la naturaleza y su consideración como actividad dinamizadora de las economías rurales. Para poder realizar esta modificación se tienen cuestiones en cuenta como las siguientes. Se modifica el artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción. Artículo 7. Especies cinegéticas y cazables. Tienen la condición de especies cinegéticas definidas como tales en el anexo primero de esta ley, clasificándose en especies de caza menor y de mayor. Son especies cazables todas las cinegéticas, salvo las que pudieran excluirse en el Plan General de Caza de Castilla y León, en la atención a la mejor información disponible que aconseje en su exclusión temporal de la actividad cinegética. Y número 2, dentro de este apartado, un plan general de caza en Castilla y León que prevé una serie de medidas, entre las que destacan modalidades de caza permitidas para cada especie, medidas de protección temporales complementarias a las especies, a las establecidas en la presente ley o en su caso en las normas que se desarrollen, las modificaciones de los periodos y días hábiles establecidos además en la propia ley cuando proceda, o la vigencia máxima de 5 años en cuanto a este propio plan de caza. Hay que decir además que podrá ser objeto de modificación por razones de protección de las especies cazables o por otras causas que justifiquen un interés general del mismo. En cuanto a la limitación de los periodos hábiles de caza, tenemos que decir
que la caza solo podrá efectuarse durante los periodos y días hábiles establecidos en la propia normativa y que dentro de las medidas de protección de las especies cazables se determinan cuestiones como los cupos diarios por cazador o las modalidades de montería y ganchos de batidas. También se determina cómo debe realizarse la caza del lobo, la caza de la liebre o la caza de la becada. Todo ello debidamente justificado y acreditado dentro del texto normativo. Y en cuanto a las especies cinegéticas, tenemos que decir que existe una amplia relación de nombres, desde la codorniz hasta la perdiz roja, el faisán, el ganso común, el pato cuchara. Hablamos también del ánade en sus diferentes especies, de la cerceta, de la paloma, de la tórtola, la focha, la ave fría, la becada, la agachadiza común y la chica, la urraca, la corneja, el estornino, el zorzal real, el zorzal alirrojo, el común o el charlo. También mamíferos como el zorro, la liebre europea, la liebre ibérica o la piornal y el conejo, y los mamíferos también incluidos dentro de la caza mayor como el lobo, el jabalí, el ciervo, el venado, el gamo, el corzo, el rebeco, la cabra montés o el muflón. Dentro de los periodos y días hábiles que determina esta normativa, existe una temporada general que irá desde el 12 de octubre hasta el cuarto domingo del mes de enero, una media veda que se determina en función de determinadas características y que varía, por ejemplo, del 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre, en el que se podrán cazar la codorniz, la urraca, la corneja, el conejo o el zorro, o del 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre, cuando se podrán cazar la tórtola, la paloma, entre otras especies. También se habla de los plazos que existen, por ejemplo, para otras temporadas, como la temporada general, los jueves, sábados, domingos y festivos con carácter nacional y autonómico, la media veda, los martes, jueves, sábados, domingos o festivos de carácter nacional y autonómico. Y para la caza mayor, los periodos hábiles en los que se determinan precisamente estos días de caza, que podrían variar desde el 1 de abril o el 1 de mayo, dependiendo del mamífero, en este caso del que estemos hablando, y con días hábiles concretos también que se determinan y especifican dentro de la propia normativa. Sobre todo esto ha hablado para Canal 54 el presidente de las Cortes Autonómicas, Ángel Ibáñez, explicando la relevancia al final de una norma como esta modificada, y esto es lo que decía. En Castilla y León, una comunidad muy extensa, tenemos más de 78.000 kilómetros cuadrados destinados a la actividad cinegética, a la instalación y desarrollo de la actividad propia de los cotos de caza. Hablamos de casi el 88% de toda la extensión de nuestra comunidad autónoma. Por eso, conservar, preservar, desarrollar y permitir la actividad cinegética de la caza en Castilla y León ha sido uno de los objetivos que desde las Cortes de Castilla y León nos hemos marcado como prioritarios. Y por ello se ha aprobado en esta Cámara una ley que permite asegurar el desarrollo de la caza en Castilla y León. Porque hay dos motivos fundamentales que deben de impulsarnos a mantener esta importante actividad. El primero de ellos es el vinculado con el empleo, con la actividad económica, con el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la fijación de población en aquellos entornos rurales que más dificultades económicas están teniendo. Y por otra parte, porque estamos hablando de preservar nuestro medio ambiente, estamos hablando del control de aquellas especies que incluso pueden generar problemas derivados de la invasión de los carriles de tráfico. Por todos estos motivos, desde las Cortes de Castilla y León nos marcamos ese importante objetivo de aprobar una ley que permita asegurar que la caza va a poder siempre ser desarrollada en condiciones de seguridad en nuestra comunidad autónoma. Nos despedimos con estas palabras del presidente de las Cortes Autonómicas, Ángel Ibáñez, del repaso en esta ocasión a este texto normativo. Al final nos despedimos con el propio nombre de la norma a la que hacemos alusión, esa modificación de la Ley 4.996 de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con la justificación que se realiza dentro del texto normativo y las diferentes variables que se incluyen dentro de la ley.